At the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, Ecuador was one of the world's most important cacao producers. The boom lasted for about 6 decades and was ended by 2 diseases, monilla and witch's broom, which attacked plantations and destroyed 80% of the cacao trees. Recent archaeological discoveries made in the Ecuadorian Amazon have questioned the idea that cacao originally came from Central America. Around 5,500 years ago, on the west bank of the Rio Valladolid in the province of Zamora Chinchipe, in the southern region of the Ecuadorian Amazon, lived the Palanda, an industrious and close-knit people who inhabited small villages of round houses with a central square. To the east of the settlements, their temples rose, places where they would worship their gods and bury their dead. En el subsuelo del templo se hicieron una serie de enterramientos, una serie de tumbas que se han encontrado, y en el interior del cual hemos encontrado ofrendas, y las ofrendas, tanto cerámicas como de piedra, contenían restos de antiguos alimentos. Entre otros, ahí apareció por primera vez los restos del teobroma, el cacao. El cacao era una bebida energizante que tenían ellos y que era enviada al más allá con los muertos. This discovery was made in 2002. After various studies using carbon-14 dating, it was established that the Palanda domesticated cacao about 2,000 years before communities in Central America. Ahora, la domesticación del cacao aparentemente es un proceso que se inicia hace unos 7.500 años. La evidencia que nosotros tenemos aquí data de 5.500 años. Esto implica que el hombre comenzó a manipular involuntariamente la genética de las plantas silvestres de cacao al irlas trayendo desde la selva para acá, ¿no? Las estaba sin querer botando las semillas en el contorno de la aldea. Lo que sí podemos afirmar es que se utilizó cacao ya domesticado, es decir, cultivado por el hombre, por primera vez aquí en este sitio hace 5.500 años. Una variedad que coincide justamente con lo que es el cacao fino de aroma, que es lo que ha caracterizado al cacao ecuatoriano, tiene su origen en esta zona de la Amazonía. The Temple of Santa Ana de la Florida is a key discovery, which, among other things, changes the worldwide perception of the origin of cacao, granting Ecuador the right to claim the title of the originator of all chocolate. Therefore, the denomination of Cacao Arriba is important not just for its ancestral and geographical value, but also for its historical value. Cacao Arriba is the first comestible vegetable product in Ecuador to obtain the denomination of origin title. Que el cacao sea originario del Ecuador es un gran valor para todos los ecuatorianos. Nosotros poder decir que el Ecuador es el país en donde se inicia a consumir el cacao, en donde se inicia a producir el cacao, en donde nosotros somos la tierra del chocolate, estamos generando un posicionamiento de nuestro producto a nivel internacional que es casi inmesurable. The boom in the cacao industry took place at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Chocolate became hugely popular in Europe. Ecuadorian chocolate in particular was highly prized. The denomination Arriba chocolate became more widely known and also signaled a seal of quality, guaranteeing the product came from Ecuador. Ecuadorian cacao became known as fine aroma Arriba chocolate, a name whose origins are traced back to very everyday circumstances. The story goes that when Europeans arrived at the Pacific port of Guayaquil to buy the golden pods of chocolate, they asked the locals, "Where does the cacao come from?" And they got the answer, Arriba, or upstream, referring to the upper reaches of the River Daule. Linces, baba y guayas. Ya. Entonces venía de arriba a abajo. Por eso es fino, de aroma, de arriba es el mejor cacao que se ve. Gisela and Mina Caicedo hail from Vinces, a city which came to symbolize the cacao boom that lasted around 60 years in Ecuador. They are the 4th and 5th generations to work the plantations at the Hacienda Rancho Grande, which today acts as a collection point for local cacao. Gisela recalls how in this small rural community on the banks of the River Daule, the Gran Cacao, as the families who exported chocolate abroad, brought exotic customs and culinary tastes back from the
the other side of the world, changing life radically for everyone in the town. That's how Vinces acquired the moniker of Mini Paris at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Living up to its name, there's even a replica of the Eiffel Tower, installed many years later to recall the glory days that changed the history of the country forever. Las enfermedades que acabaron con la producción cacaotera cuando se inició el boom de este producto fue especialmente moniblia y la escoba de bruja. Especialmente de escoba de bruja, cuando hablamos de esta enfermedad, hablamos que de acuerdo a los datos históricos apareció en 1921 y se encontró en las granjas, en los huertos de los cacaoteros. Disminuyó el nivel de la producción en un 80%, ocasionando pérdidas muy considerables para los productores. An important event which has definitely changed the history of fine aroma cacao in Ecuador took place in 2012 when the Ministry of Agriculture, Cattle, Aquaculture and Fisheries took a concerted decision to rescue the variety from oblivion. El proyecto pretende reactivar casi el 90% de las plantaciones del Ecuador. Tenemos una oportunidad ahora como país en cuanto a nuestro nombre mundial de principales productores de cacao fino de aroma, para llevar adelante una cadena mucho más rica y hacer más justa la distribución de recursos y dinero en más de 100.000 familias que están vinculadas directamente con este sector. In 2014, Ecuador has once again become an important actor on the world chocolate stage, both for the quality of its fine aroma arriba cacao and the quantity now produced. El año 2013 fue un año de muy fuerte trabajo en este sentido y tenemos los primeros resultados. Actualmente ya vamos podando más de 40.000 hectáreas, lo cual implicaría un trabajo de varias décadas. Ahora lo hemos hecho en un solo año, con una inversión muy alta de parte del gobierno y con una decisión política muy clara. El Ecuador es un referente a nivel mundial, respetado a nivel mundial por la calidad que produce Ecuador y también por la cantidad que produce Ecuador. Ecuador ya es un player importante dentro del conglomerado mundial. Estamos hoy por hoy sobre las 200.000 toneladas de cacao y apuntando al año 2020 a 400.000 toneladas de cacao, lo que nos convierte realmente en un productor de muchísima importancia a nivel mundial. Without doubt, Ecuadorian cacao has grown in fame and stature in the world due to its quality. Here are a few of the most important prizes it's won. Going back to 2004, Cacao Arriba was given the Presidium Prize awarded by the Italian chapter of the Slow Food Organization. In 2011, in North America, it won 3 top prizes and 7 special mentions. At the Salon du Chocolat in Paris, Ecuadorian Cacao Arriba was named as the best in the world, and the Catarrama Farmers Association as the producer of the best chocolate bean by geographic region. In the chocolate salons held in Los Angeles in 2011 and 2012, Ecuador won a total of 20 prizes. In the chocolate salons held in London in 2012, Ecuadorian cacao won 10 prizes, including the world's best dark chocolate and best truffle. The following year, the country obtained 6 prizes and continued as winners of the world's best dark chocolate and truffle. Over the years, due to its exquisite quality, Ecuadorian cacao became widely known internationally. In European markets, it was known as Cacao Arriba. For this reason, in 2008, the Ecuadorian Institute of Intellectual Property made the decision to protect the name as denomination of origin, which means that the Cacao Arriba comes from a specific geographical region with a particular climate belonging to a specific gene strain, and that during the harvest and post-harvest process, international standards and local traditions are respected. This is the way Tomás Gracia, the largest producer of fine aroma cacao in Ecuador, achieves his production, not because of the quantity of hectares that he has under cultivation, but because his trees, which, compared to the average national per hectare, produce 3 times more cacao as any other region in the country. A mis plantaciones, a mi tierra, yo la adoro mucho, como que si fuera mi madre, a la Santa Tierra. Y a mis árboles, los adoro, yo los
los acariceo como que si fueran mis hijos, como que si fueran mi esposa, para que ellos se sientan alegres, porque ellos tienen alma, tienen vida como nosotros. Hablar es que no pueden, ¿no? El cacao arriba es la denominación de origen del Ecuador, que hace que nosotros podamos exportar el producto con un valor agregado adicional. Un valor agregado que hace conocer que la pepa de cacao, cacao arriba, es única en el mundo debido a sus condiciones climatológicas, atmosféricas y la calidad que tiene nuestro producto. For chocolate connoisseurs, the Cacao Arriba denomination of origin has become an important sales tool, since the traceability of ingredients in the international market is a key requirement. In the 2011 Salon du Chocolat in Paris, a batch of Cacao Arriba from Ecuador was judged the best in the world for its intense floral qualities. Trazabilidad significa el ir siguiendo paso a paso las etapas de producción de tal manera que la hagan diferente al resto de productos que pueden estar en el mercado en competencia. El seguimiento que se le haga en fincas, el tratamiento, la poda, la forma de cosechar, la forma de procesar, la forma de fermentar, contribuye a estas etapas que le dan ese valor agregado que tiene la denominación de origen. The development of the denomination of origin is a national project in which the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, IEPI, works hand in hand with the producers, resellers and exporters of cacao. Y la gente se organizó y sintió el gusto, porque entre canto y risa, ustedes ven que a nosotros nos gusta cantar, reír, ¿cierto? Y la gente empezó a sentir el gusto de vivir como compañeras y compañeros. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños también empezaron a sentir el gusto de trabajar en el cacao. Y con esto empezamos. Bendito cacao, digo yo, de verdad. Frente a tanta explotación, a tanta miseria, el cacao empezó a ser nuestra real y fuerte y firme solución. La importancia que tiene el cacao arriba, la denominación de origen cacao arriba para el Ecuador y para los productores ecuatorianos es generar el posicionamiento de este producto a nivel internacional. Pero para esto tienen que cumplir ciertas condiciones, es decir, tiene que ser producido dentro de la zona que es considerada cacao arriba y adicionalmente cumplir con los requisitos de mantenimiento y trazabilidad del cacao. It's been a lengthy process, but combining political will with the efforts of communities, associations, exporters, and all the stakeholders involved in the production of fine aroma cacao in the country, we've managed to make this product the first in Ecuador to achieve the denomination of origin appellation. Esto no quita que en el Ecuador podamos tener otras denominaciones de origen sobre otros tipos de cacao que van a identificar otras zonas del país y que van a identificar que estas personas tienen condiciones climatológicas, atmosféricas y que el producto es único también en el mundo. Lo importante es hacer que se respete este derecho de propiedad intelectual que está inmerso. Una denominación de origen es como una marca. ¿Ya? Entonces definitivamente es un derecho de propiedad intelectual que tiene que ser respetado. Y a empezar a trabajar con una denominación de origen como cacao, que significa mucho para el país, no solamente por la historia, sino también porque la producción está a nivel nacional. At present, Ecuador's production of 200,000 tons supplies 60% of the world's demand for cacao arriba. It's estimated that by 2020, production will double to 400,000 tons.